¿Qué es mejor? ¿Comprar Bitcoin o comprar acciones de MicroStrategy que están respaldadas por Bitcoin? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Buenos días, bienvenidos a Bitcoin para Pobres. Hablamos como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro disponible en la imprenta Morón. Si lo queréis gratis en PDF, me lo dices ahí abajo en los comentarios. Aquí nos da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, a ver, estamos en neutro todavía, 49. El precio sigue un poquillo estancado en 62. A ver lo que hace hoy. Y pues fíjate, ha bajado. Hace nada, hace un minuto estaba a 6 sats por Virtual Byte y ahora está a 3. O sea que sigue estando, la mempool sigue estando muy barata y bien, eso es bueno. Vale, un montón de noticias hoy. Primero ya ha salido el documental de HBO donde revelan quién es el verdadero Satoshi Nakamoto y no, sorpresa, no era el Len Sassaman, como pensábamos todos. No, resulta que el candidato de HBO para Satoshi Nakamoto es Peter Todd. Pues lo mismo que dije con Len Sassaman, lo digo con Peter Todd. No es, este tampoco es Satoshi Nakamoto. Y él mismo también lo dice, y aquí lo vemos. Ha publicado un tweet donde dice: no soy Satoshi. No perdéis el tiempo con ese documental. Seguir estudiando Bitcoin y dejaros de investigar quién es Satoshi Nakamoto. Bueno, esto es una tabla que me ha parecido interesante sobre el tema de cómo invierten los viejos frente a los jóvenes, ¿no? Aquí tenemos las 4 grandes generaciones. Los generación Z, que nacieron entre el 97 y el 2002. Los millennials, que nacieron entre el 81 y el 96. Los generación X, que nacieron entre el 65 y el 80. Y los boomers, que son los más viejecillos, que nacieron entre el 48 y el 64. ¿Vale? Bueno, pues la mayoría, incluso, o sea, ahí están de acuerdo los jóvenes y los viejos, prefieren comprar y holdear. Y eso es buena noticia porque ya sea con acciones, ya sea con vivienda, ya sea con oro, ya sea con Bitcoin, la mejor estrategia de inversión no es hacer trading, no es estar saltando de un sitio a otro, intentando ver dónde está la hierba más verde o cuál es la flor más bonita. No, es compras y te olvidas. Lo dejas ahí 10 años o lo que sea. Eso ya lo dijo Warren Buffett muchas veces, que si no estás dispuesto a aguantar una inversión durante 10 años, no deberías aguantarla ni 10 minutos. Y luego hay otras estrategias de inversión, como la de crecimiento y la de acciones fraccionarias o trading, que ya aquí se dividen, ¿no? Aquí, por ejemplo, a los jóvenes les gusta más el trading que a los viejos. Bueno, los viejos pues han tenido más éxito y porque han comprado y han holdeado, ¿no? O sea, al final es difícil entenderlo de forma intuitiva, pero ganan mucho más dinero comprando cualquier cosa y aguantándola que estar cambiando constantemente de activo. Y luego aquí, conforme vamos bajando, hay estrategias de inversión más sofisticadas, más tecnológicas, como tener un robo-advisor. Y aquí, por supuesto, los jóvenes se inclinan más por eso y los viejos pasan completamente, ¿no? Pero no funciona. Sinceramente no funciona. Tenemos un sesgo, los seres humanos, de que tenemos la sensación de que tenemos que estar haciendo algo. Constantemente necesitamos acción. Parece que si no haces nada, te falta algo, ¿no? Que no estás haciéndolo bien, no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y muchas veces ese afán de intervencionismo es lo que hace que arruinemos nuestra inversión, ¿no? Si tú plantes una maceta, pues con regarla de vez en cuando ya está. No arranques la maceta cada día, no la cambies de tiesto, no le cambies la tierra, no mires las raíces a ver si están bien. No, así la están matando. Están matando de tanto cariño que le está dando, de tanta intervención, de tanta acción, ¿no? Entonces, comprar y holdear es siempre la mejor inversión. Y a los jóvenes, a los que sois más jóvenes, os diría que hay dos digamos, pilares para tener éxito en la inversión. Una es el tiempo y otra es el dinero. Y el tiempo es mucho más importante que el dinero. Entonces, los que sois jóvenes tenéis tiempo y por poco dinero que tengáis, si sois capaces de elegir bien el activo, si sois capaces de tener paciencia, si sois capaces de ir poco a poco haciendo DCA, entonces os irá muy bien porque tenéis mucho tiempo y
no cualquier, pero obviamente Bitcoin va a ser la mejor, pero hay por ahí acciones que van a funcionar bien, la vivienda en algunos sitios va a funcionar bien, el oro va a mantener tu poder adquisitivo, pero sobre todo es invertir y no estar cambiando de inversión cada 10 minutos, ¿no? Ese sería un poco el consejo. Los que tenéis tiempo, os va a ir bien si tenéis paciencia. Bueno, buenas noticias de El Salvador. Esto es un paper que ha publicado el Banco Santander en su división de banking corporativo y de inversión, donde dice que, bueno, El Salvador pues está dispuesto a pagar. Está dispuesto a pagar. Y esto, que puede parecer una tontería, pues esto hay muy pocos países que estén dispuestos a pagar. ¿A pagar qué? Pues a pagar su deuda, ¿verdad? Estados Unidos no está dispuesto a pagar su deuda. Europa no está dispuesta a pagar su deuda. Japón no está dispuesto a pagar su deuda. Estas son deudas que van a seguir creciendo y creciendo de forma exponencial y que dentro de poco van a tener problemas incluso para pagar los intereses de esa deuda. Pero El Salvador quiere quitarse la deuda, quiere tener deuda cero. Y tiene pinta de que si sigue así, en pocos años se queda a deuda cero. Sería el único país del mundo, el primer país del mundo que no tiene deuda. Entonces, el artículo de Santander va en esa línea diciendo que, bueno, que seguramente es un buen país para invertir porque está creciendo, tiene un líder sólido, tiene unas instituciones que están mejorando y encima va en camino de tener deuda cero. Bueno, hoy vamos a hablar de, como he dicho en la introducción, de MicroStrategy. Hay mucha gente que está emocionando con la subida de la empresa, de las acciones de Michael Saylor. Como sabéis, MicroStrategy pues, está subiendo tanto porque tiene Bitcoin. No paran de comprar Bitcoin y conforme sube el precio de Bitcoin, pues emiten más acciones, la gente las compra, con ese dinero compran más Bitcoin y es un círculo virtuoso que les está funcionando muy bien, ¿no? Ellos, pues, a ver, lo que están haciendo es apalancarse en Bitcoin. Bitcoin ha subido este año un 150%, mientras que MicroStrategy ha subido un 400 y pico por ciento. O sea que casi se puede decir que de momento está subiendo 4 veces por encima de Bitcoin. Vale. Pero aquí hay que tener en cuenta el riesgo. Siempre hay que tener en cuenta si eres dueño de lo que has comprado, el riesgo de contraparte, el riesgo regulatorio, el riesgo país, el riesgo tecnología, el riesgo manipulación, el riesgo de todo tipo de ataques, etcétera, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y no solo la rentabilidad que ha dado en este último año o en los últimos 2 años, ¿no? Aquí, comparando MicroStrategy con las acciones de Coinbase, esto es una medida en la unidad de la otra, pues MicroStrategy ha subido mucho muy por encima de Coinbase. ¿Por qué? Porque MicroStrategy se ha focalizado en solo Bitcoin. Creo que ya tiene, ¿cuánto era? 260, casi 270.000 Bitcoin. Mientras que Coinbase, pues bueno, ni se sabe lo que tiene, pero han estado tonteando con altcoins, con shitcoins, etc., ¿no? Entonces se han distraído y no han sido capaces de focalizarse en la única, en la primera, en la mejor. Eso por un lado, ¿no? Y luego, bueno, aquí hay muchos artículos ahora que ya están cerca del máximo histórico. En lo que lleva de año, el MicroStrategy ha crecido un 185% en 2024. Y bueno, pues estás subiendo bastante por encima de Bitcoin, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? A ver, yo veo muchos bitcoins emocionados con MicroStrategy que están vendiendo su Bitcoin para comprar acciones de MicroStrategy. Y yo siento que tengo que tirar aquí un jarro de agua fría. Eso no es una buena idea. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho. Cuando inviertes en algo tienes que tener en cuenta siempre el riesgo. O sea, no mires solo la rentabilidad, sino mira la rentabilidad dividida por el riesgo que estás corriendo. O sea, el activo subyacente es lo que tú quieres tener. Tú quieres ser dueño de tu Bitcoin.
cuando tienes MicroStrategy, tienes un Bitcoin papel, tienes un derivado, tienes algo que tiene mucho riesgo para convertir ese Bitcoin papel a Bitcoin real, aparte del apalancamiento que está haciendo MicroStrategy. Hay muchísimos peligros por ese camino. Cuando quieras convertir uno a otro, vas a tener muchos problemas, ¿no? De hecho, bueno, no se puede convertir. O sea, de hecho, tendrías que vender las acciones, entonces mandar eso a un exchange, intentar comprar Bitcoin ahí, etcétera, ¿no? O sea, toda acción de bolsa depende de muchos, de muchos factores, y todos esos factores son vectores de ataque. Entonces, con MicroStrategy sí que tiene ciertas ventajas, sí que tiene más rentabilidad, sí que, por ejemplo, está dentro del sistema bancario internacional y, por tanto, te van a permitir incluso coger un préstamo y poner a las acciones de MicroStrategy como colateral. Esas son ventajas, sin duda, pero tiene el gran inconveniente de que no eres dueño de tu Bitcoin. Si no eres dueño de tu Bitcoin, no es Bitcoin de verdad. O sea, las acciones de MicroStrategy no son Bitcoin, los ETFs no son Bitcoin, Liquid no es Bitcoin y bueno, las Bitcoin que tienes en Coinbase tampoco son Bitcoin. O sea, Bitcoin es Bitcoin en billetera fría. Y si lo has comprado con tu propio nodo, mejor que mejor. Todo lo demás, pues bueno, son eso, capas por encima que al final podría haber aquí muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿y si MicroStrategy se está apalancando demasiado? ¿Y si le va mal? ¿Y si el precio de Bitcoin baja un 60% y ellos se quedan con el culo al aire y todo el mundo empieza a vender en pánico acciones de MicroStrategy y se hunde? Si tienes Bitcoin, con eso no tienes problemas. Bitcoin baja un 60% y luego sube un 1000%. Las acciones de MicroStrategy se van a cero y tú has perdido todo lo que has puesto. O sea, eso que lo tengáis en cuenta. Aquí apoyamos mucho la política de Michael Saylor. Es un gran defensor de Bitcoin, es un súper maximalista, pero está dentro, él sigue estando dentro y sigue queriendo estar dentro del sistema fiat. Y el sistema fiat hace agua por todos lados. Entonces, todos los riesgos que tiene el sistema fiat los estás corriendo si tienes acciones que están dentro del sistema fiat. Con Bitcoin estás fuera del sistema fiat y si ese barco se hunde, tú estás seguro. Con MicroStrategy, si el barco fiat se hunde, tú no estás seguro. O sea, eso que lo tengáis en cuenta, que no es de la codicia de, es que sube más rápido. Ya, bueno, sube más rápido también con muchísima más volatilidad y con muchísimo más riesgo. Bueno, y aquí un ejemplo bastante claro, ¿no? Aquí hay alguien que tiene un portfolio, que tiene ETFs y tiene oro y tiene fondos indexados, tiene Bitcoin, tiene acciones, bonos y bienes raíces, ¿vale? Pues todo esto se traduce en esto. Lo que tienes son derechos de propiedad, 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 derechos de propiedad y propiedad tuya que nadie te puede quitar el derecho. Esa es la diferencia. Bitcoin no son derechos de propiedad, Bitcoin es propiedad. Bitcoin es riqueza que es tuya, sin intermediarios, sin riesgo de contraparte. Todo lo demás depende de que un regulador, depende de que una empresa, depende de que un país, depende de que depende de Wall Street, depende de muchos actores por el camino, te den permiso para que tú ejerzas tu propiedad sobre esos derechos de propiedad. Entonces, ahí está el riesgo, ¿no? La única propiedad privada que existe es Bitcoin. MicroStrategy no es propiedad privada. Bueno, y aquí tenemos a Milei, que esto es un programa de 2018, cuando ni siquiera pensaba presentarse a las elecciones. Ya le invitaban a programas de máxima audiencia en la franja horaria mayor, no sé si son las 8 o las 9 de la noche, para hablar de economía. Esto ya indica que el país estaba preocupado, el país estaba, digamos, expectante sobre qué estaba pasando con la economía, por qué el peso seguía cayendo en picado, por qué la inflación estaba creciendo tanto
y por qué, a pesar de ser un país rico, no terminaba de levantar cabeza, ¿no? Y bueno, Milei fue aquí a este programa y explicó un poquito la diferencia entre cuál es la diferencia entre la economía austriaca y la economía keynesiana y cuál es el problema que tenía el peronismo y el kirchnerismo en Argentina y por qué había hundido la economía tanto, ¿no? Y aquí, como digo, ni siquiera se le veía ningún amago de presentarse era profesor de economía, de vez en cuando le invitaban a la tele y hablaba de economía. Vamos a ver un poquito un resumen de lo que ha dicho. ¿Qué década ganada? Es más, si hubiéramos mantenido la tendencia, sí, tendríamos que haber tenido 21.651. O sea que lo hicieron muy mal los kirchneristas económicamente hablando. ¿Kicillof no entendía mucho de esto? Bueno, es un keynesiano. A ver, pero ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar. El libro de Keynes, ¿sí? Es un panfleto, ¿sí? Dedicado a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Donde vos ves un político chorro, hay un keynesiano atrás. Bueno, esto es una gran verdad, ¿no? O sea, ¿por qué ha seducido tanto el keynesianismo a los políticos? Porque los políticos quieren poder, los políticos son corruptos, los políticos, si le das una herramienta que le da poder, pues la cogen. Y el keynesianismo lo que dice a los políticos, a los estados, es que ellos tienen la capacidad de imprimir dinero de forma ilimitada. Entonces, claro, eso, ¿quién no quiere tener una impresora de dinero en su casa, no? Todo el mundo, ¿vale? Entonces, eso se lo ofreces a los presidentes, pues, y te dicen que sí. Aunque sepan, aunque en el fondo vean que eso va a hundir al país en la miseria, pero ellos quieren hacerse ricos y quieren tener la máquina de imprimir dinero y por eso apoyan al keynesianismo. Y eso es lo que está hundiendo al peso y hundiendo a Argentina durante los últimos 40 años. Y ahora pues parece que Milei está corrigiendo todos estos errores, ¿no? Además, al principio de la entrevista habla de la diferencia entre... Hay una confusión ahí con el liberalismo, ¿no? Porque en Europa un liberal se le considera a alguien de izquierdas, ¿no? Mientras que en Estados Unidos a un liberal se le considera a alguien de derechas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es esta diferencia, ¿no? ¿Por qué hay esta contradicción? Bueno, en realidad en Europa se le considera a alguien liberal cuando defiende las libertades personales del individuo, ¿no? Cuando dice yo me acuesto con quien quiera, yo aborto, yo tomo drogas, eso es un liberal de izquierdas, ¿no? Mientras que el liberal de derechas lo que dice es que no, que tú no tienes libertad para dormir con quien quieras, para acostarte con quien quieras o para tomar drogas, pero sí que la economía tienes libertad para que el Estado no te imponga sus normas económicas, para que deje que el libre mercado sea el que regule pues, la economía, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el libertarianismo lo que defiende es la libertad personal y la libertad económica. Por tanto, el libertarianismo no es ni de izquierdas ni de derechas, sino es de los dos o de ninguno, ¿no? Y eso lo explica justo al principio del vídeo, que os lo dejaré aquí, ¿no? Eso creo que todavía hay mucha gente que se confunde con estas cosas, ¿no? Las cositas por aquí. Bueno, ¿y qué ha hecho Milei? Pues yo la última vez que fui a Argentina, allá por el 2023, a finales, justo antes de que ganara las elecciones Milei, me daban, bueno, ya sabéis que está el dólar blue, que es el dólar, digamos, del mercado negro, se puede decir, y el dólar oficial, ¿vale? Nadie cambia en el banco con el dólar oficial porque es una estafa, entonces la gente se va a la calle y cambia en la calle. Entonces yo iba allí con dólares y me daban, por cada dólar, me daban 1.000 pesos, ¿vale? Si hubiera ido al banco, me hubieran dado, por cada dólar, me hubieran dado 400 pesos. Entonces, claro, me hubieran robado 600 pesos. 600 pesos que luego los puedo utilizar para ir de compras, para ir a cenar, un buen asado, una buena bife, con vino Malbec, etcétera, ¿no? O sea que yo no quería perder esa cantidad de dinero, ni nadie en su sano juicio, y todo el mundo cambia en la calle y no cambia en el banco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que había una divergencia, y esto estaba lastrando la economía, una divergencia entre el dólar oficial y el dólar, digamos, real. Que es el mercado negro siempre está mucho más cerca del cambio verdadero
que las cifras oficiales que están manipuladas, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer Milei, y esto era seguramente lo más difícil, es cerrar ese cepo cambiario y que no hubiera tanta diferencia, tanta divergencia entre el dólar oficial y el dólar blue. Y ya prácticamente lo ha conseguido. Fijaros, el dólar oficial ya está a 1000 y el dólar blue ya está a 1100. Esto es prácticamente lo mismo y no hay $600 de diferencia como cuando yo fui en 2023. O sea que ya aquí ya está conseguido. Una vez que hace esto, ya el dólar blue muere, ya solo habrá un dólar, el cepo cambiario desaparece y a partir de ahí se puede sincerar la economía y se puede empezar a revalorizar el peso frente al dólar y vamos a ver un peso por debajo de $1000 y por debajo de 800 y por debajo de 500. Y esto es lo que va a pasar con Milei y esto es economía austriaca, economía de mercado, economía sincera y no economía de subvenciones, economía falsa, economía manipulada, kirchnerista. ¿Dónde estamos? Ya me he perdido. Aquí. Bueno, y aquí tenemos a Joe Burnett, que también nos explica lo que es el dinero desde el punto de vista de Warren Buffett. Vamos a ver lo que nos cuenta. 10 years ago, the average US house could be bought for over 500 Bitcoins. Today, the same average US house is worth just 7 Bitcoins, a 99% drop in Bitcoin terms. The S&P 500 is down 98% over the last 10 years. Gold is also down 99% over the last 10 years. Everything is crashing when measured in Bitcoin. The problem? Bueno, Warren Buffett dice que hay solo dos reglas para invertir. Una, nunca pierdas dinero. Y la segunda es, nunca olvides la regla número 1. O sea, nunca pierdas dinero, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás invirtiendo en dólares, estás perdiendo dinero. Por definición. O sea, el dólar, por diseño, el dinero fiat, por diseño, se devalúa como mínimo, un 2% al año. Y eso es bastante devaluación. Pero es que en realidad se devalúa mucho más. Se devalúa al 10 o al 15 o al mínimo al 7. En realidad, si queremos ser justos, se está devaluando al 7% porque ese es el aumento de masa monetaria que hay anualmente. O sea, con el dólar estás perdiendo el 7%. O sea, cualquier inversión que hagas en dólares te va a hacer perder el 7% mínimo. Con lo cual ya estás rompiendo la primera regla de inversión y la segunda también de Warren Buffett. Para invertir necesitarías invertir en dinero duro. Si no estás invirtiendo en dinero duro, si estás invirtiendo en euros, en fiat o en bolívares, estás perdiendo. Y si estás perdiendo, no estás ganando. Y si no estás ganando, eso no es una inversión. Eso es una estafa. Bueno, entonces, cuando mides cómo le ha ido a la vivienda en Bitcoin, la vivienda ha bajado de antes. Una vivienda hace 10 años, una vivienda costaba 500 Bitcoin, ahora cuesta 7 Bitcoin. El SP500 ha bajado un 99% cuando lo mides en Bitcoin. El oro ha bajado un 98% cuando lo mides en Bitcoin. O sea, tienes que invertir en el dinero más duro, en el dinero que no pierde valor a lo largo del tiempo. Porque si pierde valor a lo largo del tiempo, como el dólar, eso no es una inversión. Estás perdiendo dinero. Eso es una desinversión. Entonces, pues ya está. La mejor inversión que hay es Bitcoin. Incluso MicroStrategy, aunque ahora a corto plazo está subiendo bastante con respecto a Bitcoin, vamos a ver qué es lo que hace MicroStrategy en los próximos 5 y los próximos 10 años. Vamos a verlo. O sea, cuidado que en MicroStrategy estás invirtiendo en dólares. Indirectamente estás invirtiendo en Bitcoin, pero tú ahí metes dólares y sacas dólares. Entonces, no. Para mí no es la mejor inversión. Las cositas por aquí. Bueno, y aquí esta gráfica así un poco chapucera que han puesto aquí te indica cuál es tu conocimiento de la realidad. Hay cosas que tú sabes, y esto en amarillo es lo que tú sabes. Hay cosas que en rosa, hay cosas que no sabes,
y que tú sabes que no las sabes, por ejemplo, si no hablas alemán, pues tú sabes que no hablas alemán, sabes que el alemán es una área del conocimiento que tú no posees. Pero eso está bien, pero aquí en gris está todo lo que no sabes y ni siquiera sabes que no lo sabes. Y aquí es donde está el peligro, amigo. Aquí es donde está el peligro con MicroStrategy, con la bolsa, con la vivienda, con el oro y también en parte con Bitcoin, porque puede que haya cosas sobre Bitcoin que no sabemos. Pero de todo lo que acabo de nombrar, lo que menos riesgo tiene, lo que menos vectores de ataque tiene, es Bitcoin con diferencia. MicroStrategy tiene muchos vectores de ataque, la vivienda tiene muchos vectores de ataque, el oro papel tiene muchos vectores de ataque, la bolsa, el S&P 500 tiene muchos vectores de ataque, pero Bitcoin es lo que menos vectores de ataque tiene de todos los activos en los que puedes invertir. Entonces, esta zona gris de aquí, donde menos riesgo corres, o el activo que te hace correr menos riesgo frente a lo que no sabes, que ni siquiera sabes, es Bitcoin. Bueno, y esto es el riesgo que mucha gente no ve, ¿no? Uno de estos riesgos que la gente ni siquiera se plantea y que, por lo tanto, está en la zona esa de que no sabes, ni siquiera que no lo sabes. El sistema financiero fiat es un juego de Jenga que está apoyado en una pata y esto le soplas y se viene abajo. Entonces, cuidado con el sistema fiat, porque cuando cae el sistema fiat cae todo, menos Bitcoin y menos el oro que tengas en metal en tu casa. Bueno, la ganancia de ayer, pues es 1/3, efectivamente, la habéis adivinado. Parece ser que era más fácil de lo que yo pensaba. Carozo, Adolfo Linares, Sergio Gallardo, Nituve, Mario Fernández, que ha vuelto después de un descanso, y había alguien más. No lo encuentro ahora. Me sonaba que había alguien más. Bueno, pues eso. Enhorabuena. Y la de hoy. Venga, ahora de facilita. Ya está, venga. Sin matemáticas. ¿Quién va a llegar? ¿Qué persona de estas del 1, 2, 3, 4 va a llegar primero al coche? Siguiendo la línea negra. Bueno, chicos, todo lo que tengo que ver. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides de retuitear, compartir, comentar, darle al like. Y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.